Les damos la bienvenida a un nuevo Diálogos de W Academy, una serie de charlas en las que conversamos sobre la situación de la comunicación y el periodismo en América Latina, así como sobre los temas que se interconectan con esta profesión y ejercicio. En esta ocasión vamos a presentar el proyecto Get Ready for the COP. Mucha atención a esta oportunidad y a abordar el papel que desempeña la comunicación comunitaria con enfoque ambiental en estos tiempos de crisis climática en los que nos encontramos y más particularmente en contextos de negociaciones climáticas internacionales. En noviembre de este año se celebrará en Belém, en plena Amazonía brasileña, la COP30, es decir, la conferencia anual de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Las decisiones que se toman en estos espacios son decisivas para el rumbo del planeta y eso incluye nuestros modos de vida, nuestra salud y nuestra supervivencia. ¿Qué supone que se celebre precisamente en un lugar tan icónico para la salud planetaria como la Amazonía? ¿Y qué tipo de información llegará tanto desde la cumbre como desde las comunidades locales, desde y para los territorios? Para responderlo nos acompañan hoy Luisa Silente desde Brasil. Ella es periodista, comunicadora popular e investigadora. Actualmente participa en el proyecto Red Comunitaria Floresta Digital, coordinado por DW Academy, y fue la coordinadora de la anterior edición de Get Ready for the COP. También tenemos a María Clara Valencia desde Colombia. Ella es especialista en comunicación ambiental, periodista y profesional en estudios literarios con experiencia en medios de comunicación internacionales, en organizaciones de cooperación internacional y en docencia universitaria. Ahora mismo, María Clara forma parte del elenco que acompañará la formación de Get Ready for the COP. Y desde Ecuador nos acompaña también Lisette Zuma Jumbo, coordinadora del área de formación y proyectos de Corape, el socio de DW Academy en Ecuador. Ella es además comunicadora social con maestría en género y comunicación y también será parte del equipo de docentes de este proyecto que presentamos hoy. ¿Por qué queremos impulsar que justamente la comunicación comunitaria y las voces de los territorios estén más presentes en estas negociaciones, pero también que lo que se discute en las negociaciones llegue a esos territorios? Le estábamos preguntando a María Clara cuál era la diferencia de esta COP número 30 con otras COPs anteriores en cuestiones informativas, en el desafío comunicacional. María Clara, cuando quieras. Gracias, Irene, y gracias a la W Academy por esta invitación. Pues bueno, les estaba contando, digamos, decidí hablarles de las dos últimas COPs. Y entonces, por ejemplo, podemos empezar por la COP de Dubái, la COP 28, que pasa en un escenario muy raro, porque pues Emiratos Árabes, siendo, digamos, el país petrolero por excelencia, pues es muy raro que una cumbre del clima pase ahí. Sin embargo, pues de ahí salió un acuerdo que fue histórico de incluir explícitamente la necesidad de hacer una transición energética y dejar atrás los combustibles fósiles. Eso, digamos, sin unas metas tan claras, pero digamos que ya se empieza a presionar sobre la necesidad de hacer una transición energética, que es un avance importante, pues para unas cumbres que avanzan lentamente. Luego pasó entonces la cumbre de Bakú el año pasado en Azerbaiyán, y en esta cumbre se acordó eh, una financiación climática global y se acordó reunir 300.000 millones de dólares para apoyar a los países en desarrollo en sus ejercicios pues, de transición. Esa plata es insuficiente, lo que se pide es muchísimo más, como 1,3 billones de dólares, pero digamos ya se empiezan a asegurar unos dineros. Eso entonces nos lleva a la cumbre actual, a la cumbre que va a pasar en Belén, pues que es una oportunidad enorme para nuestra región, una oportunidad enorme para la Amazonía de lograr acuerdos que permitan salvar la selva en un contexto muy complicado en el que incluso el gobierno anfitrión pues no ha querido detener la extracción petrolera en la selva y donde se están viviendo desafíos tremendos que incluyen la expansión de cultivos de coca y también
la expansión de grupos ilícitos, de grupos ilegales armados en la selva. Entonces, digamos que esta COP nos pone frente a desafíos enormes en los que la comunicación es muy importante, porque además antecede a algunas sentencias judiciales internacionales. Recientemente, la Corte Internacional de Justicia declaró el cambio climático un riesgo universal existencial y pidió a los gobiernos avanzar en el tema de la lucha contra el cambio climático. También este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva para que realmente los estados adopten acciones urgentes. Entonces, digamos que esta cumbre es un escenario ideal para que de verdad haya mucha presión desde la sociedad civil, desde las organizaciones, pero también desde los pueblos indígenas, pues para que realmente se tomen decisiones que nos ayuden a salvarnos salvando la selva. Muchas gracias, María Clara. Y justamente, Lisette, voy contigo en esta línea. ¿Cómo se conectan estas realidades de negociaciones internacionales que parecen tan abstractas con la realidad de las comunidades, justamente con quienes trabajáis, por ejemplo, desde Corape? O sea, yo pienso, y escuchándole un poco a María Clara, es que hay una relación muy directa de lo que se debate justamente en estos espacios con lo que pasa en la Amazonía. Sin embargo, creo que lo que se está debatiendo o con quienes se está debatiendo en estos espacios como las COPs, en- hay un debate capaz sin mucha participación de las personas que directamente están siendo afectadas por todo lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, en el territorio amazónico. Entonces, si bien destacar que hay esa relación, porque todo lo que se debate, los acuerdos a los que se llegan, los seguimientos, las decisiones y más que se están tomando ahí con los mandatarios, con las personas que están, ¿un cierto?, con esta capacidad, las están tomando, pero muy lejanamente de quienes, de escuchar, no sé si de como generando estos espacios de una verdadera y auténtica escucha de estas posibles soluciones o cuáles son las verdaderas soluciones para frenar, ¿no es cierto?, toda esta problemática del cambio climático, de generar un verdadero proceso de adaptación al cambio climático. Entonces, por más, ¿no es cierto?, de que haya como esta conexión que es evidentemente que existe, que es palpable y todo lo demás, si no hay esta auténtica participación, si en verdad en estos espacios no eh, eh, se está generando como la participación mismo de quienes están habitando el territorio, los pueblos y nacionalidades y más, va a ser como decisiones muy vacías, decisiones muy superficiales, seguimientos capaz que van a seguir haciendo, pero muy por encima, porque en verdad no se está considerando. Y por más, creo yo, que así sea que se tome en cuenta y se les escuche, o sea, que estén presentes en las mesas de diálogo y de debate a los pueblos y nacionalidades y a quienes en primera línea están siendo afectados, si no hay una auténtica escucha de eso y de decir, listo, bueno, les estamos escuchando y creo que lo que ustedes están planteando es lo que en verdad tenemos que hacer. O sea, finalmente eso creo que no va a llevar como a ningún lado. Gracias, Lisette. Desde luego, una opinión crítica, a menudo compartida por muchas personas expertas. Luisa vive en Brasil y trabaja directamente en la Amazonía brasileña a través del proyecto de Floresta Digital. ¿Cuál es el sentimiento que comparte la gente frente a la celebración de este evento? Bien, Irene. Es un poco difícil hablar por todas las comunidades, pero lo que escucho de la gente con que estamos trabajando, la preocupación de las comunidades indígenas, quilombolas, que son las afrodescendentes, y ribeirinhas, que son las que viven en las orillas del río, en la Amazonía brasileña, es que la COP realmente, como dije Lisette, tenga espacio para las vivencias de estos pueblos, ¿no? Aunque en la COP 28 en Dubái, de cual vamos a hablar mejor más adelante, hubo una delegación indígena bastante representativa ahí de Brasil. Todavía no ocupan los espacios de la toma de decisiones, este es el problema, ¿no? Y en ese sentido, tampoco existe la expectativa de que ese año sea muy diferente y que las puertas sean abiertas.
Para eso dependemos de la fuerza de movilización política de los movimientos sociales, ¿no? Y por eso tendremos también, como todos los años, la Cumbre de los Pueblos, que es un evento paralelo que une a diferentes sectores de los movimientos sociales y abre posibilidades para discutir sus propias agendas también. El gobierno ha señalado una disposición de abrir más espacio para la participación de la sociedad civil, pero al final las decisiones seguirán siendo tomadas por las mismas personas de siempre. Gracias, Luisa. Vamos a intentar ahora mover a qué sí podemos hacer, ¿no? Cómo podemos intentar mejorar este escenario. Lisette, por ejemplo, hablabas de la poca escucha que hay. ¿Cómo se intenta cambiar estos procesos de poca escucha, de poca integración de las voces locales desde medios como Corrape? Creo que en espacios y en escenarios como estos es donde el papel de medios comunitarios, educativos, populares, bueno, como se llamen, en los distintos territorios y en nuestro caso, hablando desde Corape, es donde más cobramos, creo que, una importancia y sobre todo pasar de ese papel de informar, sino que finalmente a que lo que yo voy a difundir trate de generar estos procesos, ¿no es cierto?, de transformación, de movilización, como bien decía Luisa. Y si eso no pasa, pues capaz no es lo que en verdad se está, no estamos cumpliendo capaz con esos objetivos. Entonces creo que el papel de medios como Corape y afines, nuestro rol más allá de informar va a ser ese, va a ser como que, eh, creo que sí, bueno, informar en el sentido de que tratar de romper esa distancia, ¿no es cierto?, de que no quede tan lejano eso. ¿Qué es eso de la COP30 que suena tanto? O sea, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es mi beneficio? Y tratar de, ¿no es cierto?, aterrizar un poco ese discurso, esos lenguajes, esos conceptos a una audiencia más local, ¿no es cierto?, más territorial. Y primero eso, ¿no es cierto?, como que más allá de que seamos críticas, ¿no es cierto?, con estos espacios, como que decir, listo, sí, finalmente son espacios importantes, porque es donde se está debatiendo y se están tomando decisiones para nuestro beneficio, que muchas de las veces ya decimos que es sin nosotros mismos. Pero como que primero, ¿no es cierto?, eso, e informar y sensibilizar, por decirlo así, a nuestras audiencias de cuál es la relevancia de estos eventos. Creo que por un lado está ahí, pero por otro lado también el de que a través de los contenidos o la información que estemos generando, llevar, ¿no es cierto?, este otro paso, que tenga esa que pueda lograr que las organizaciones digan, listo, tenemos que también nosotros organizarnos, juntarnos y aliarnos a otras redes, a otros medios, ¿no es cierto? Y difundir y hacernos escuchar. Entonces creo que va por ahí el papel de Corape y el papel seguramente de más medios que estamos en esta misma línea al momento de que participemos y asistamos a la COP. Justamente María Clara, de manera un poco más abstracta, ¿no? Dando un paso para atrás y no mirando solo medios tan concretos, ¿en qué medida puede la información ambiental, la información, la comunicación, la educación ambiental, que siempre van un poco de la mano, motivar que haya una mayor ambición en estos eventos, en estos acontecimientos de negociaciones climáticas internacionales? Eh, pues yo creo que el tema es que la Amazonía es compleja y creo que no la hemos entendido, no hemos entendido bien. Digamos, todos sabemos, claro, es una selva importante, el pulmón del mundo, el agua y demás, pero no sabemos como los detalles de lo que significa un ecosistema, de ecosistemas tan complejos como los de la Amazonía. Creo que la cumbre es una oportunidad para profundizar, para explicar, para además generar conexiones, ¿no? Ahorita justamente Lisette hablaba de cómo las negociaciones se ven como una cosa muy lejana. Pues justamente es una oportunidad de conectar las negociaciones con nosotros, porque esa cosa debería importarnos, pero además conectar la selva con nosotros. Porque no, yo por ejemplo vivo en Bogotá, eso está lejísimos del Amazonas. Y en general, pues mucha gente vive muy lejos del Amazonas y es difícil entender las conexiones, pese a que difusamente las sabemos, ¿no? Pero creo que es una oportunidad para hablar cómo, si yo vivo en Bogotá y mi agua depende de los páramos, cómo esos páramos dependen
de las aguas que vienen de la Amazonía. Es una oportunidad para conectar las negociaciones, de manera que podamos hacer presión, pero también de conectar la selva y de conectar la gente que vive en la selva, que es gente muy diversa. Cuando pensamos en Amazonía, pensamos en indígenas, pero resulta que en la Amazonía también vive población negra, también vive no solo población rural, sino también población urbana, ganaderos, agricultores. Entonces, digamos, un poco necesitamos explicar esa enorme complejidad ambiental y también social que hay ahí para de alguna manera entender lo que pasa en la selva y poder hacer presión para que podamos salvarla como entre todos. Gracias, María Clara. Efectivamente, esa inmensa diversidad de la Amazonía que se nos olvida desde fuera, que consta de tantísimas voces distintas, cada una con sus necesidades y sus peticiones. ¿Cómo conseguimos, Luisa, integrar precisamente todas esas realidades, ni más ni menos, en este tipo de discursos, en la información que llega a la mayoría de las personas? Sí, gran reto, ¿no? Pues, bueno, pero las tomas de decisiones forman parte de un juego de poder, ¿no? Y nesse sentido, igual en la política tradicional, la salida es la presión popular. Y para eso creo que los medios de comunicación tienen una gran potencia. Cuanto más la sociedad en general comprenda los temas y la urgencia también, más presionados estarán también los tomadores de decisiones, incluso en el momento de seleccionar a los delegados que van a participar de las discusiones y van a tomar las decisiones. Es, creo, un largo camino, por eso pasa por un proceso de traducción también de los temas, de comprensión cómo funcionan los procesos de cambio climático también, que es muy científico aún para muchas personas, es un lenguaje que aún está distante. Então, creio que cada vez mais vemos iniciativas orientadas a formar mais e mais comunidades populares em torno destes temas e políticas centrais também sobre cambio climático, acalentamiento global. Isso foi algo que o projeto Prepárate para la COP proporcionou também, está proporcionando aún com esse curso de formação à distância. Y también con la posibilidad que los comunicadores estén presencialmente en la COP para conocer cómo lo hacen. Justamente en la anterior edición tuvieron la oportunidad de viajar a la COP, aunque este año la producción se va a hacer desde los propios territorios, justamente para fomentar que no todo el mundo esté en el mismo lugar, sino que haya diversidad de perspectivas. ¿Cuáles fueron los aprendizajes en esa edición anterior, hace 2 años, en la COP de Dubái, donde tú eras la coordinadora del proyecto? Sí, creo que el primer aprendizaje fue el curso, né, que ofreció 4 módulos diferentes. El primero más general sobre cambio climático, calentamiento global. El segundo fue más específico sobre las COPs, cómo funcionan, cómo son las negociaciones climáticas también, desde hace muchos años, cómo fueron las tomas de decisiones, también entender mejor cómo funciona el Acuerdo de París y todo eso. Después del tercero módulo hablamos más de herramientas periodísticas para periodistas, de cómo trabajar con datos y todo más. Por último, también hicimos un módulo sobre la construcción de campañas. Eso fue el primer aprendizaje. Durante la COP, que estuvimos presentes como prensa, foi como estuvimos aí, os comunicadores, 10 comunicadores da Amazônia brasileira. O aprendizagem foi compreender como funciona uma COP, como os espaços estão divididos,
¿cómo funcionan los espacios, los pabellones, dónde están las personas que toman las decisiones, que son las personas que casi nunca estamos viendo? Pero también interesante ser como lo hacen los periodistas que no pueden acceder a esos espacios de negociación. Eso es una cosa. Hay personas que van como observadores que pueden acceder a estos espacios y los periodistas no pueden. Entonces, comprendemos que el trabajo gira en torno de buscar las fuentes especializadas que puedan contarnos cómo avanzan las negociaciones y también con muchas personas de la sociedad civil organizada que pueden hablar mejor, dar entrevistas y así comprendemos mejor el proceso. Como producción final del proyecto, hicimos un guía que está en portugués, pero no sé, tal vez podemos pensar en hacer una edición en español, en otras lenguas también, y incluye un contenido de los módulos que todos hicieron, participaron y también algunos consejos de algunos de los comunicadores y comunicadoras que participaron del evento. Y María Clara, en este caso, en este año, quienes participen, quienes sean seleccionados como parte de esas 50 personas que van a poder tener acceso a la formación de Get Ready for the COP, ¿qué se puede esperar en términos de formación? Bueno, este año tenemos, además de todo esto que pasó el año pasado, que es muy importante, este año tenemos herramientas para que los periodistas puedan profundizar en los distintos temas, para que puedan hacer historias de verdad, de profundidad, pero además tenemos técnicas para exaltar esos distintos saberes que hay en la Amazonía, ¿no? Y que son muy importantes y que han sido históricamente invisibilizados. Nosotros tuvimos acá en Bogotá hace poquito un encuentro justamente amazónico, donde a propósito de la falta de posiciones de liderazgo de comunidades indígenas y de líderes indígenas en temas de cambio climático, pues la decisión más importante que pasó del encuentro que sucedió en Bogotá hace poquiticos días fue justamente incluir líderes indígenas en las posiciones de decisión, ¿no? Y combinar una posición de gobierno con una posición indígena para tomar decisiones frente a la Amazonía. Eso nos abrió una puerta para hablar de los saberes que hay ahí en la selva, que son enormes, que son muchos, que son a veces complejos, difíciles, difusos, pero que son muy importantes de visibilizar. Y en el curso vamos a justamente a hablar de la importancia de hacer visibles esos saberes que hay ahí y que en muchos de esos saberes hay soluciones mucho más certeras para enfrentar el cambio climático que las soluciones comunes que han demostrado pues no tener mucha efectividad. Y justamente, Lisette, bueno, tú también vas a ser parte de las personas docentes que acompañen y además traes toda la experticia de Corape, todo el trabajo que realizan con y desde las comunidades, todo el trabajo de periodismo de incidencia. ¿Cuáles van a ser las aportaciones que podemos esperar de ese acompañamiento añadido a lo que nos estaba contando María Clara? Claro, a diferencia de Luisa y María Clara, va a ser la primera vez que Corape se suma, ¿no es cierto?, a este proceso de capacitación virtual, preparándonos justamente para la COP. Creo que es una oportunidad que la valoramos mucho porque es como también el espacio para poder compartir un poco de nuestra experiencia en estos últimos 3 años que hemos venido trabajando justamente con la DW en el proyecto Periodismo y Protección de la Amazonía que estamos implementando. Para Corape ha sido como muy importante hacer un ejercicio entre autoevaluación, autorreflexión, autocrítica para no dejar de lado y no olvidarnos justamente de esto del impacto, la incidencia o esto que les decíamos al inicio, ¿no es cierto? Esta capacidad de movilización. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a compartir un poco en el módulo de facilitación de impacto todo lo que hemos estado experimentando y que creo que podemos considerarlo como algunas experiencias positivas de nuestro proceso para decirles a los comunicadores, comunicadoras, periodistas y más que se sumen a este proceso, a este módulo,
que no debemos justamente perder de vista cuál es nuestro horizonte, cuál es el objetivo el objetivo que queremos lograr o la meta que queremos alcanzar al momento de difundir nuestra historia, nuestro reportaje, e incluso haciéndolo desde un ejercicio desde no pensarlo como dejarlo al final, a ver qué coincidencialmente qué es lo que salió y qué conseguimos con esto, sino que tenerlo presente desde la planificación misma de nuestro producto, de nuestro reportaje, de nuestra historia. Entonces, vamos como a tratar de motivarles, ¿no es cierto?, con nuestra propia experiencia, a pensar en temas de impacto, utilizando igual algunas herramientas para poder trabajar, para poder ir aterrizando como nuestras ideas y sobre todo eso, ¿no es cierto?, con este mensaje de que finalmente no perdamos de vista, no solo es difundir por difundir nuestra historia, sino que finalmente cuando estamos trabajando, produciendo, difundiendo, hay muchas más historias de muchas más personas, ¿no es cierto?, que están siendo afectadas y que capaz nuestro interés es que se pueda aportar, ¿no es cierto?, soluciones. Entonces, eso es lo que queremos compartir dentro de este módulo, dentro de esta nueva fase del curso y pues nada, ahí atentos también para poder de pronto compartir y aprender mutuamente. Muchas gracias, Lisette. Sin duda habrá posibilidades de sinergias y de aprendizajes mutuos. También esa es parte del enriquecimiento de estos intercambios en los que 50 personas de distintas latitudes de América Latina se podrán encontrar para intercambiar esas perspectivas y esas experiencias y enriquecer la diversidad que no solamente hay en la Amazonía, sino en cada uno de los territorios de los que ustedes vienen y componen esta rica región. María Clara, estamos hablando de llevar lo local a lo global a lo local. ¿Qué tipo de periodismo ambiental necesitamos en estos tiempos de crisis climática? Una pregunta muy sencilla para ir cerrando esta conversación. Más o menos la pregunta del siglo, pero bueno, yo creería que lo que necesitamos es un periodismo de profundidad, un periodismo que explique, pero que además acerque, ¿no? Necesitamos que estos temas de cambio climático no sean solo para ambientalistas, ni sean solamente de los gobiernos, sino que sean de la gente. Y para eso necesitamos acercar y acercar además de maneras amorosas, no solo a partir de la denuncia, sino también a partir de las soluciones. Necesitamos visibilizar a las comunidades que están haciendo cosas maravillosas por proteger los territorios, justamente para inspirarnos, para que podamos avanzar y no quedarnos paralizados en el pánico de estos tiempos que parecen tan difíciles, ¿no? Pero para explicar, para inspirar, para hablar de las soluciones, necesitamos profundidad. Ya tenemos las redes sociales dando muchísima información de superficie, muchísima información de momento. Yo creo que el deber del periodismo ya no está en la chiva, ya no está en el instante, sino está en la explicación. Y ahí necesitamos hacer un maravilloso trabajo para acercar a la gente al tema del cambio climático, para sumarnos muchísimo más en la presión que la sociedad civil debe hacer a los gobiernos para avanzar en la lucha contra este fenómeno que es digamos, una de las principales amenazas que hay en este momento al planeta y a la humanidad. Y entonces necesitamos para eso definitivamente profundidad, explicación y conexión y acercar todos estos términos con palabras sencillas, con conexiones que nos hablen de qué tiene que ver la Amazonía con mi vida diaria. Es un poco lo que hicimos, por ejemplo, en ese trabajo de alimentación y cambio climático. ¿Qué tiene que ver la alimentación, lo que comemos todos los días con el cambio climático? Y eso necesitamos hacerlo de manera profunda. Además, acercando otros saberes, los saberes de la selva que han sido históricamente invisibilizados y que necesitamos ponerlos sobre la mesa. Justamente para todas las personas que vayan a participar, les hemos dejado ya el enlace en el chat para que se puedan inscribir, puedan buscar su suerte en ese formulario, quizás para ser parte de las 50 personas que participen en la formación o incluso de las 12 que produzcan sus piezas de cobertura sobre estas negociaciones climáticas de las que, como dice María Clara, dependen incluso
lo que comemos, ¿no? Cómo nos alimentamos o que tengamos realmente capacidad de seguir produciendo esos alimentos. Lisette, desde la comunicación comunitaria que representas también en esta charla, pero también en tu día a día, desde el trabajo que realizáis en Corape, ¿con qué herramientas cuentan que quizás puedan servir de inspiración a otros medios, que se puedan replicar, que se puedan amplificar? ¿Cuáles serían esas herramientas que tú destacarías necesarias para realizar una comunicación comunitaria de incidencia y que conecte esas realidades, como nos comentaba María Clara? Claro que sí, Irene. Bueno, mencionar que Corape en toda su trayectoria hemos venido como articulando con algunas redes. Tenemos 3 redes que están conformadas por distintos medios comunitarios o medios locales en todo el territorio del país. Y estas redes han venido trabajando solo entre medios de comunicación. Son redes para crear productos comunicacionales. Y tras la experiencia de nuestra participación en este proyecto con DW Academy, Periodismo y Protección de la Amazonía, en la red intercultural amazónica de radios, estamos en estos últimos 3 años estamos haciendo un proceso de vinculación también con organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades. Es decir, ya la red ya no solo es con medios de comunicación, sino que también están ahí las organizaciones. ¿Por qué creemos? En un diagnóstico que hicimos, vimos que ambos actores se encontraban como muy dispersos y finalmente se necesita tener un trabajo articulado para poder visibilizar, ¿no es cierto? Pero también para poder, ¿no es cierto?, entre consultar, para poder coproducir y más. Entonces, para nosotros ha sido como bastante importante esta experiencia porque ya las organizaciones no son vistas, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos sembrando con los medios que venimos trabajando y que son medios afiliados a Corape, que ya no veamos a las organizaciones, a la ciudadanía únicamente como fuentes de consulta, sino que demos un paso más allá. Aliados para producir, ¿no es cierto? Aliados para investigar, aliados para difundir incluso. Creemos que esa articulación puede llevar a lograr como estos objetivos, ¿no es cierto?, de impacto, de movilización que hablábamos al inicio. Y por otro lado, compartirles, ¿no es cierto?, como esta herramienta que igual se las vamos a mostrar en la implementación del módulo de facilitación de impacto, pero estamos trabajando con matrices de impacto, matrices concretas, con preguntas que hay que ir respondiendo en función de los contextos, en función de los territorios, en función del tema que incluso queremos investigar, y que es algo muy práctico y adaptable para que los comunicadores, periodistas y más que estén interesados e interesadas en difundir, ¿no es cierto?, estas historias diferentes, que no sean solo superficiales, como decía María Clara, sino que vayan con mucha más profundidad, puedan utilizarlos para pensar desde el inicio de planificación de nuestro reportaje, de nuestra historia y más, cuál es la meta que quiero llegar y de pronto cómo lo voy a lograr. Entonces, eso es como un poco desde nuestra experiencia compartirles y que esperamos que esto también les pueda servir, ¿no es cierto? O incluso que se pueda mejorar. Fantástico, Lisette, muchísimas gracias. Hacia allí queremos avanzar, hacia ir mejorando. Ahora sí vamos a cerrar contigo, Luisa, un poco en la misma línea. ¿Cuáles serían tus recomendaciones también como experta en esta comunicación desde el territorio, en una comunicación integradora que represente la diversidad de las voces y al mismo tiempo motive una acción climática? Adelante. Bueno, lo que escucho mucho de los comunicadores y de la gente que vive allá, una de las cosas es que están cansados de los estereotipos. La Amazonía, no solo la brasileña, pero sino también la de los otros países de Latinoamérica, es súper diversa. Hay selva, pero también hay ciudad, hay pueblos de la selva, povos da floresta en portugués, pero también hay gente viviendo en las zonas urbanas. Entonces creo que lo primero es entender esa diversidad de culturas, de etnias, de lenguas. Y también empezar a escuchar lo que la propia gente de la región está diciendo, lo que están produciendo.
porque ya hay muchísimas cosas pasando, hechas por distintos grupos. Y pienso que para mejorar la comunicación ambiental, el periodismo en la Amazonía, lo principal es dar más espacio a esas voces y ya a lo que ya están haciendo. Y eso no quiere decir que los proyectos nuevos no sean bienvenidos, claro que sí, pero es importante entender que no están inventando la rueda, ¿sabe? Y hay muchos colectivos organizados haciendo un trabajo increíble. Entonces, para periodistas como yo, que vengo de otra región, y es súper importante acercarse más de este trabajo que hacen estas personas desde la Amazonía. Y al final eso ayuda un montón a romper con esos estereotipos que la gente todavía aún tiene sobre la Amazonía. Y claro, como dijeron ya María Clara y Lisette, ya tenemos muchos ejemplos de soluciones, ¿no? De periodismo, de soluciones y también de soluciones que las comunidades están trayendo. Y creo que un camino muy interesante para este periodismo ambiental en la Amazonía es dar visibilidad a estas soluciones. Muchas gracias, Luisa. Con dar visibilidad, con ese objetivo, vamos a seguir realizando estos diálogos de W Academy. Con ese objetivo también agradezco a todas las personas que se han sumado hoy a esta charla. Por supuesto, a ti, Luisa Silente, a Lisette Zuma y a María Clara Valencia por compartir sus experticias, por compartir sus puntos de vista, sus críticas y también esos mensajes constructivos de hacia dónde tenemos que avanzar. Les he vuelto a dejar en los comentarios el enlace del proyecto Get Ready for the COP. Les recordamos que ahí pueden postular para formar parte de las 50 personas que recibirán formación sobre temáticas de cambio climático y de cobertura de cumbres internacionales climáticas, y además podrán ser seleccionados como parte de esas 12 personas que realizarán una producción de terreno. Muchas gracias de nuevo. También estaremos presentes en la COP30 y les estaremos informando a través de nuestras redes sociales de todos los avances que hagamos en nuestro trabajo por seguir fortaleciendo y apoyando la comunicación comunitaria y ambiental en América Latina. Muchísimas gracias a las tres, a todas las personas que nos acompañaron, y hasta la próxima.